Bienvenidos a su canal número 1 de chismecitos, secretos y dramas, pero de los buenos de los que vemos en la tele. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos de nuevo por AQU. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les va a encantar, el amor tormentoso, el drama, los secretos, y la posibilidad de infidelidades. Hoy vamos a analizar la relación superíndice 3N de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin, una pareja que nos enamoró superíndice 3 en la pantalla, pero cuyo romance fuera de ella estuvo lleno de altibajos y rumores. ¿Q copyright pasó superíndice 3 realmente? ¿Hubo terceros en discordia? Hoy lo vamos a averiguar. Y no solo eso, vamos a usar su historia como lente para examinar otros romances que nacieron en los sets de grabación superíndice 3N de las series turcas Mur-S populares y que, lamentablemente, no terminaron con el vivieron felices para siempre que tanto anhelamos. Pero antes de empezar con todo el salseo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo lleno de información superíndice 3N jugosa y entretenida sobre sus series turcas favoritas. Y du copyright llenos un like para apoyarnos y seguir creando contenido para ustedes. Ahora sin mu-s preámbulos vamos al drama. Todos recordamos con cariu más menos o asterisco senu con diéresis al cap asterisco, la comedia romántica que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N y catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. La serie del GEU Copyright Nero Comedia Romántica nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista independiente que sueu más menos a con estudiar en el extranjero, y a Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece una beca a cambio de fingir ser su prometida. La premisa era sencilla, pero la ejecución superíndice 3N, la química y el carisma de los protagonistas la convirtieron en un fenus superíndice 3 meno global. Asterisco senu con diéresis al cap asterisco no solo conquistó superíndice 3 turcua, sino que también copyright N se extendió superíndice 3 por amu copyright rica latina, Europa y otras partes del mundo, creando una legión superíndice 3N de fans incondicionales. La química entre Hande y Kerem era innegable. En la pantalla sus personajes pasaron del odio al amor en un abrir y cerrar de ojos, regalu, donos momentos divertidusimos y románticos que nos sacuan suspirar. La tensión superíndice 3N sexual, las miradas furtivas, las discusiones acaloradas que terminaban en reconciliaciones apasionadas, todo estaba perfectamente calculado para mantenernos enganchados a la pantalla. Pero lo que muchos no saben es que ese amor también copyright N florecua fuera del set de grabación superíndice 3N. Las jornadas de trabajo eran largas e intensas, y la convivencia diaria fue creando un vínculo especial entre Hande y Kerem. La relación superíndice 3N entre Hande y Kerem se confirmó superíndice 3 oficialmente en abril de 2021, durante un viaje juntos a las Maldivas. Las fotos que compartieron en redes sociales eran puro amor, pura felicidad. Playas paradisuacas, puestas de sol de ensueu más menos o y dos superíndice 3 venes enamorados disfrutando de su romance, era el material perfecto para alimentar la fantasía de los fans. Todos los fans de la serie estaban encantados de que su pareja favorita de la pantalla se hubiera convertido en realidad. Era como un cuento de hadas. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación superíndice 3N y buenos deseos. Almohadilla Anker, como se les apodó superíndice 3 cariu más menos osamente, se convirtió superíndice 3 en la pareja del momento. Sin embargo, como en todo cuento de hadas que se precie, las cosas no iban a ser tan fáciles. A pesar de que parecían la pareja perfecta, los rumores de problemas y distanciamiento comenzaron a surgir a principios de 2022. Se decua que la presión superíndice 3N medio ultica, las agendas apretadas de ambos y las diferentes prioridades han comenzado a afectar la relación superíndice 3N. La vida de Hande y Kerem ha cambiado radicalmente desde el estreno de asterisco senu con diéresis al cap asterisco. El escrutinio público era constante, cada paso que daban era analizado al detalle, y la privacidad se había convertido en un bien escaso. Esta presión superíndice 3N, sumada a las exigencias de sus respectivas carreras, comenzó superíndice 3 a pasar factura. Y aquí es donde empiezan los rumores mu-s jugosos o las supuestas infidelidades. No hay confirmación superíndice 3N oficial de nada, por supuesto, pero las redes sociales y algunos medios turcos se llenaron de informaciones que apuntaban a que Kerem habría tenido un acercamiento con otra actriz durante un viaje de trabajo al extranjero. El nombre que mu-s sonaba era el de
Se decua que han sido vistos juntos en actitud cariu más menos osa en varias ocasiones, y que incluso habrá habido algo mu ese que una simple amistad. Por supuesto, todo esto eran solo rumores, alimentados por cuentas anu superíndice 3 ni más y medios sensacionalistas. Nunca hubo pruebas su superíndice 3 lidas que confirmaran la infidelidad. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Los fans que al principio celebraban el amor de Ande y Kerem, ahora se dividían entre los que creían en la inocencia de Kerem y los que acusaban al actor de haber roto el corazón superíndice 3N de Ande. La situación superíndice 3N se volvió superíndice 3 insostenible, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans de Almohadilla Anker se enfrentaban entre sí. La ruptura oficial entre Ande y Kerem se anunció superíndice 3 a principios de 2022, poco después copyright ese de que los rumores de infidelidad comenzaran a circular. Ambos actores mantuvieron el silencio sobre las razones exactas de la separación superíndice 3N, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es las especulaciones. Algunos decuan que la infidelidad ha sido la gota que colmó superíndice 3 el vaso, mientras que otros apuntaban a la incompatibilidad de agendas y la presión superíndice 3N medio, tica como los principales factores. La falta de transparencia por parte de Ande y Kerem permitió superíndice 3 que los rumores se propagaran como la pu superíndice 3 Lbora. Cada uno tenía su propia versión superíndice 3N de la historia, y la verdad quedó superíndice 3 sepultada bajo una montaña más menos a de especulaciones. Lo cierto es que independientemente de las razones, la ruptura de Ande y Kerem fue un golpe duro para los fans de Asterisco Senú con diéresis al cap asterisco. La ilusión superíndice 3N de que el amor de la pantalla se había hecho realidad se desvaneció superíndice 3 de repente, dejando un vacuo en el corazón superíndice 3N de muchos. La ilusión superíndice 3N se rompió superíndice 3, y la magia se esfumó superíndice 3. Los fans se sintieron traicionados, como si hubieran perdido algo valioso. Pero la vida sigue, ¿verdad? Tanto Ande como Kerem han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Ande ha estado ligada sentimentalmente a otros nombres conocidos, y Kerem también copyright N ha sido visto en compau más menos UA de otras actrices. Aunque su romance terminó superíndice 3, el recuerdo de su química en asterisco Senú con diéresis al cap asterisco seguiru, vivo en nuestros corazones. Y su historia nos sirve como recordatorio de que el amor en la pantalla no siempre se traduce en un final feliz en la vida real. Ahora, hablando de romances que nos dejaron con el corazón superíndice 3N roto, no podemos olvidar otra serie que también copyright N generó superíndice 3 muchísimo interu copyright S medio tico por la relación superíndice 3N entre sus protagonistas, asterisco Erkay, amor y venganza asterisco. Esta telenovela turca con su trama intrincada y personajes complejos, fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno de masas. Asterisco Erkay asterisco del Geu copyright Nero drama romántico, nos cuenta la historia de Reyyan, interpretada por Ebru Ain, y Miran, interpretado por Aknak Nuzu. Reyyan es una joven inocente y show más menos adora, proveniente de una familia influyente pero víctima de injusticias y secretos. Miran, por otro lado, es un hombre atormentado por el pasado y sediento de venganza, criado con un rencor profundo hacia la familia de Reyyan. Miran se acerca a Reyyan con el objetivo de vengarse de su familia, pero termina enamorándose perdidamente de ella, lo que desata un conflicto interno que lo consume. La relación superíndice 3N entre Ebru Ain y Aknak Nuzu fue objeto de numerosos rumores durante la emisión superíndice 3N de asterisco Erkay asterisco. Aunque nunca confirmaron ni negaron una relación superíndice 3N sentimental, la química que demostraban en la pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se interpretaban, todo indicaba que había algo mu ese que una simple amistad entre ellos. Muchos fans creían que su amor traspasaba la pantalla y que estaban viviendo un romance en la vida real. La intensidad de sus escenas, la pasión superíndice 3N que transmituan, hacía muy difícil creer que no había sentimientos reales involucrados. Sin embargo, al igual que con Ande y Kerem, los rumores de problemas y distanciamiento comenzaron a surgir hacia el final de la serie. Se decua que las largas horas de grabación superíndice 3N y las diferencias personales habían desgastado la relación superíndice 3N entre Ebru y Akn. También copyright N hubo rumores de celos y conflictos por la atención superíndice 3N medio tica. La presión superíndice 3N de la fama, la intensidad de la trama y la propia naturaleza de sus personajes, pudieron haber contribuido al desgaste de su relación superíndice 3N.
Aunque nunca se confirmó superíndice 3 una ruptura oficial, Ebru y Akn dejaron de seguirse en redes sociales y no se les volvió superíndice 3 a ver juntos fuera del set de grabación superíndice 3N. Esto alimentó superíndice 3 a UNMU, las especulaciones sobre el fin de su romance. La falta de interacción superíndice 3N pública, el silencio sepulcral sobre su relación superíndice 3N, fueron interpretados por muchos como la confirmación superíndice 3N de su ruptura. Lo interesante de *Erkai* es que a pesar de los rumores sobre la relación superíndice 3N entre Ebru y Akn, la serie logró superíndice 3 mantener la atención superíndice 3N del público gracias a su trama intrigante y a las actuaciones convincentes de los actores. La historia de amor entre Rayyan y Miran, llena de obstáculos y giros inesperados, mantuvo a los espectadores pegados a la pantalla hasta el final. La pasión superíndice 3N, el drama, la venganza y el amor se entrelazaron de manera magistral, creando una experiencia televisiva adictiva. Y por último, no podemos olvidarnos de una serie que también Copyright N dio mucho de Copyright hablar por la relación superíndice 3N entre sus protagonistas, *Erkenzico*. Esta comedia romántica con su ambiente fresco y sus personajes en más menos hables, conquistó superíndice 3 a un público joven y desenfadado. *Erkenzico* del Geu Copyright Nero comedia romántica, nos cuenta la historia de Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven show más menos adora y creativa que comienza a trabajar en una agencia de publicidad, y Kan, interpretado por Can Yaman, el hijo del dueño más menos o de la agencia, un foto superíndice 3 grafo aventurero y apasionado. Sanem es espontánea, divertida y un poco torpe, mientras que Kan es seguro de sí mismo, independiente y un poco rebelde. La combinación superíndice 3N de sus personalidades opuestas crea situaciones CU superíndice 3 micas y románticas que enganchan al espectador desde el primer momento. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era palpable desde el principio. Sus personajes, Sanem y Kan, tenían una conexión superíndice 3N especial que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, la naturalidad con la que interpretaban sus papeles, todo indicaba que había una atracción superíndice 3N real entre ellos. Los fans de la serie no tardaron en especular sobre la posibilidad de que los actores estuvieran viviendo un romance en la vida real. Y al igual que con Ande y Kerem y con Ebru y Akn, los rumores se confirmaron. Demet y Kan mantuvieron una relación superíndice 3N sentimental durante la emisión superíndice 3N de *Erkenzico*. La pareja era muy popular entre los fans, que celebraban su amor en redes sociales y en eventos públicos. Se mostraban más menos osos, espontáneos y enamorados, alimentando la ilusión superíndice 3N de sus seguidores. Sin embargo, la relación superíndice 3N entre Demet y Kan también Copyright N tuvo sus altibajos. Se rumoreaba que Kan era muy celoso y posesivo, lo que generaba conflictos entre la pareja. Además, las apretadas agendas de ambos y la presión superíndice 3N medio, tica también Copyright N afectaron la relación superíndice 3N. Los rumores de discusiones, de infidelidades, fueron constantes. La ruptura entre Demet y Kan se produjo poco después Copyright S del final de *Erkenzico*. Aunque no se revelaron las razones exactas de la separación superíndice 3N, se especuló superíndice 3 que los celos de Kan y las diferencias de carácter fueron los principales factores. La relación superíndice 3N terminó superíndice 3 de manera abrupta, dejando a los fans devastados y con la sensación superíndice 3N de que habían sido en más menos a dos. A pesar de la ruptura, *Erkenzico* sigue siendo una de las series turcas populares de los últimos aún más menos os. La historia de amor entre Sanem y Kan, llena de humor, romanticismo y aventura, conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. La serie sigue siendo un referente en el Geu Copyright Nero de la comedia romántica turca, y sus personajes siguen siendo recordados con cariño más menos o por los fans. En resumen, hemos visto cómo el amor en la pantalla, a veces, se traslada a la vida real, creando ilusiones y generando expectativas. Pero como hemos comprobado, no siempre las historias de amor tienen un final feliz. Las presiones mediáticas, las agendas apretadas, las diferencias personales y también Copyright N los rumores de infidelidad, pueden acabar con las relaciones prometedoras. El mundo del espectáculo es un entorno difícil, lleno de presiones y tentaciones, y no todas las parejas son capaces de superarlo. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia.
Detrás de los personajes que nos enamoran, hay personas reales con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. No debemos idealizar las relaciones de los famosos ni creer que son perfectas. Son personas como nosotros con sus virtudes y sus defectos. Y al final, lo que importa es que cada uno encuentre su propia felicidad, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida. La vida es un camino, y cada uno lo recorre a su manera. Y eso es todo por hoy, mis serious copyright filos turcos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismecitos, secretos y dramas amorosos. No olviden dejarnos en los comentarios qué copyright les parecieron estas series y qué copyright opinan sobre las relaciones entre los actores. ¿Creen que es posible separar la vida personal de la profesional? ¿Creen que la presión superíndice 3N medio tica es un factor determinante en el fracaso de estas relaciones? ¿Creen en las segundas oportunidades? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Y por último pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos serious copyright filos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Los esperamos en el superíndice 3 vídeo. Besos.